Buenas tardes, damas y caballeros, y bienvenidos a la sede de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Mi nombre es Julio Real y soy el secretario general de esta institución. Y me honro de darles la bienvenida en nombre de la Junta Directiva y de todos los miembros que componen esta institución. Ya saben ustedes que estamos en el edificio civil más antiguo de Madrid, data de mediados del siglo XV, y bueno, estamos aquí instalados desde que el gobierno del general Leopoldo O'Donnell nos otorgó, digamos, el uso de este edificio, al mismo tiempo que también se instaló en el mismo la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la antigua Real Academia de Ciencias Exactas y Matemáticas, que hace unos años voló de esta plaza de la Villa y actualmente se encuentra su sede en la calle Valverde. También se instaló aquí la Hemeroteca Municipal, que hace unos años se trasladó a lo que es el Palacio del Marqués de Perales de la calle de la Magdalena. En fin, no voy a alargar la introducción histórica de esta institución. Sí les animo que si alguno lo conocen, pues vengan a alguna de las visitas guiadas y, por supuesto, son siempre bienvenidos a este tipo de actividades. Hoy tenemos la honra de tener en nuestra compañía a la Academia de la Diplomacia y nos honramos en tener en nuestra presencia a nuestro ponente, que es el excelentísimo señor don Arturo Pérez, embajador de España. Este señor tiene un currículum vitae realmente apabullante y como realmente leerlo me llevaría más de 3/4 partes de la conferencia, voy a hacer una síntesis muy abreviada de lo que ha sido su significación biológica y profesional. Don Arturo Pérez Martínez nace en Madrid hace 75 años, ingresando en la carrera diplomática con 30. Ha servido en Madrid y en el extranjero. Por ejemplo, ha servido en Tokio, en Washington, D.C., en Ottawa, en Sydney, en Viena, sede de la OSCE, en Daca, donde fue el primer embajador residente en España entre los años 2008 y 2011, y finalmente en Berna, en lo que es la Confederación Helvética. Es miembro académico de la Academia Española de la Diplomacia, miembro académico correspondiente del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés y miembro del patronato de la Organización No Gubernamental Española Paz y Cooperación de los años 2019 a 2020, eso entre otros. Y tengo una que otra publicación, ¿verdad? Nada, le gusta escribir un poquito. Así, por hacer una leve reseña, escribe las relaciones diplomáticas entre España y Japón, publicado en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2000, Aspectos del Japón o de Japón vistos por un diplomático español, por la editorial Satori en el año 2018, está bien reciente, Bangladesh y, de repente, entre paréntesis, España, Historias de dos países, de la editorial Nuestra de Madrid, recentísimo, de hace apenas 2 años. Recientemente, en marzo pasado, ha publicado Chascarrillos y peripecias del diplomático Carlos López de España, que si tienen ustedes buena vista, lo habrán percibido en la mesa que tenemos en la sala de juntas. Por supuesto, está a su disposición para que luego se lo dedique simpáticamente don Arturo. Lo ha editado Letra Minúscula en Barcelona. También es autor de diversos artículos, principalmente sobre Japón, entre otros trabajos. Sorpresivamente, está casado con una señora japonesa, que está aquí presente, la dama, y tiene 2 hijos, que creo que están bastante bien criados. No sé si tiene ya nietos, eso ya lo contará usted. Bueno, contamos también con la presencia, por supuesto, de don José Luis, el excelentísimo señor también, don José Luis Izaguirre, que es académico correspondiente de la Academia de la Diplomacia. ¿Sobre qué va a versar la charla esta tarde? Pues un poco largo, por eso vengo cubierto de chuletas y de apuntes. Es el foro de la diplomacia en la sociedad civil del siglo XXI. Experiencias de una carrera diplomática, desde la Escuela Diplomática a la Academia de Diplomacia. Es decir, que nos va a narrar con pelos y señales, o por lo menos extractadamente, una importante porción de su trayectoria biológica y profesional. Pero antes de ceder la palabra, voy a buscar un intermediario, en este caso a don José Luis Izaguirre Romero, que creo que tiene algo que decir al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario de la Sociedad Matritense. Muchas gracias, amigo Julio. Y agradecer también el que tengamos la Academia
la posibilidad de contar con vosotros, porque además luego lo dirá mejor nuestro presidente ejecutivo, que por un compromiso inapelable llegará un poco retrasado, pero ya lo explicará él. Hemos pasado los 100 días, ¿no?, que se dice para que algo funcione, y creo que la cooperación entre ambas instituciones va, valga la expresión, viento en popa, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con un personaje. Bueno, un personaje son casi todos los embajadores de España. Yo, debido a mi profesión periodística, pues me he movido mucho por el mundo, conozco alrededor de 100 países, lo he pasado muy mal y muy bien, en algunos y en otros peor, pero realmente la diplomacia española es un modelo. Incluso aquella que no es del todo profesional, pero en fin, la importante es la profesional. No duden ustedes que hay un problema importante, no solamente en España, hay países tan importantes como pueden ser los Estados Unidos o la misma Francia, en que ya, y no digo los países que tienen un marcado aspecto de color rojo o pseudocomunista para comunista, en que realmente no son diplomáticos, realmente son funcionarios con mejor opresión, con mejor posibilidades. E incluso hay algunos casos en que son simplemente amigos de los presidentes de los países. Lo hemos visto con los Estados Unidos de América, lo hemos visto con la vecina Francia. Pero hay otra cosa que es realmente la diplomacia, en la que aquí hay importantes representantes. El señor Marqués, mi amigo Eduardo, está por ahí, y algunos de ustedes, y Arturo es uno de los personajes importantes. Una diplomacia que es de las más antiguas que hay en el mundo. Y una diplomacia que ojalá pudiera actuar como sería necesario que se actuase ahora, que yo aquí a título personal y no como académico digo que sería mejor que en lugar de hablar tanto de guerra y de mandar elementos necesarios más o menos, creo que sería útil que empezáramos a hablar un poco de posible paz, ¿eh? Pero estamos creando ya, como periodista digo yo, estamos creando un ambiente bélico más allá del que ya hay, que es terrible, pero no sale por ninguna parte la idea de que hay que tratar de llegar a algún acuerdo, el que sea, pero alguno que pare ya esta sangría terrorífica, ¿eh? Y sobre todo tengamos en cuenta que somos seres humanos y somos europeos. Y que Rusia y Ucrania son europeos también, ¿eh? No es que haya una diferencia, es Europa también. Entonces yo creo que la diplomacia ojalá pudiera actuar, porque vosotros, queridos Eduardo, querido Arturo, lo sabéis muy bien. Bueno, el problema de mi amigo Arturo es que con todo lo que él conoce, porque claro, hablamos con el señor Marqués, con Eduardo, que ha estado en Brasil, en otros muchos lugares, ¿no? Pero es que si vemos, el embajador Arturo ha estado en medio mundo, casi todo el mundo, ha estado en América, ha estado en Asia, ha estado en Europa y, en fin, en lugares tan importantes como ha mencionado don Julio Real, pues como pueda ser Japón, pueda ser Washington, pueda ser Canadá, en fin, Sydney, Australia, y luego además abrir una embajada que lo contará con mucho gracejo. Eso fue una aventura digna de una película tragicómica, pero tú lo cuentas todo eso muy bien. Pero a mí lo que me llama la atención es que yo sabía que Arturo estaba casado con Cayuco. Por cierto, enhorabuena, ha recibido hace pocas semanas una de las más importantes condecoraciones del Imperio de Japón. Enhorabuena, Cayuco. Cayuco no creo que haya cobrado por el tema, pero creo que también ha sido embajadora de España en montones de lugares, en todos ellos contigo. Y también eres embajadora de Japón con nosotros. Entonces, lo que yo no sabía, que teníais 2 hijos, gozo de vuestra amistad, pero lo que no sabía es que tenías un hermano gemelo camuflado, y de repente apareces con un libro, gozado de 3 libros tuyos, ya los ha mencionado el secretario, Julio, pero luego sales concretamente con un señor ahí que se llama Carlos López España, y es un hermanastro, no, un hermano gemelo que tú te has encontrado. Bueno, fuera de bromas, que para eso tiene mucho más gracejo el embajador Arturo, el hecho es que este libro del que va a hablar, más que presentar un libro, es hablar de algo de lo que no se suele comentar. Lo que es la parte interna, la parte esotérica de todas las profesiones, ¿no? Sabemos las cosas externas, de la industria, del periodismo, de la diplomacia, de todo lo que quieran, pero las partes internas casi nunca se saben. Y este libro sería interesantísimo que estuviera como libro de texto en la Academia de la Diplomacia, porque cuenta las realidades concretamente de un diplomático, con sus partes muy oscuras, muy negras y con enormes picaduras de mosquitos, que eso es extremadamente grave. Así que yo creo que nos tienes que presentar a tu hermano, a Carlos López España, que no sé cuándo lo has conocido, pero en fin, tú has escrito un libro con él. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias a la sociedad. Muchísimas gracias. Brillantes como siempre ambos.
Es una maravilla, desde luego, estar aquí con vosotros y con todo este público tan amable que se ha dignado a venir a escuchar estos chascarrillos y estas pericias, porque hay de las dos. Y bueno, efectivamente los dos libros que ha mencionado el secretario general, Aspectos de Japón y Bangladesh, y de repente España, pues son libros más o menos serios, rigurosos, dentro de un orden, pero no son libros carentes de emoción. Y eso, pues, es que es inevitable cuando se escribe de cosas que a uno le han gustado, sobre todo que le han gustado. Mucha gente me pidió que cambiara de tema, que explorara otras avenidas, y me pareció que sí, que hacía falta dar un pequeño giro, tenía ganas, tenía además carrerilla tomada y me puse a relatar anécdotas de la vida diplomática. Esta obra que presento aquí es una obra bastante más ligera, como he dicho, y trata de episodios llamativos o episodios divertidos de la vida de un diplomático. De las dos. A mí me he divertido mucho escribiéndolo y la verdad es que bueno, he aprovechado momentos de calma y de confinamiento para hacerlo sin mayor obstáculo. Está escrito en tercera persona, efectivamente. Lo ha escrito casi un tal Carlos, pero, pero no. Está escrito en tercera persona por varias razones. Carlos es el protagonista y se preguntarán ustedes que ¿por qué Carlos? Pues el nombre surgió porque yo iba con mi mujer en Tokio a un restaurante de sushi que había en el centro en Roppongi, y el dueño o cocinero principal pues sabía que yo era español, pero no le salía mi nombre. Y entonces, cada vez que me veía, pues, hola Carlos, Carlos, Carlos para arriba y Carlos para abajo. Y resulta que, bueno, pues ya me quedé con el nombre detrás de la oreja y dije, bueno, pues esto habrá que utilizarlo de alguna manera. Yo a él le llamaba señor Fukusushi, que era el nombre del establecimiento también, para fastidiarle. y bueno, pues así nos entendíamos. Hay que decir que en Japón, en los restaurantes, cuando se da la bienvenida a los clientes, se grita muchísimo. Y entonces, pues, cada vez que entrábamos o salía, ¡Carlos! ¡Señor Fukusushi! ¡Carlos! Y bueno, pues así empezábamos a degustar sus, por otra parte, deliciosos manjares. Lo del López es una especie de equivalente a Pérez, y lo de España es para que se sepa que no soy, que Carlos no es diplomático ni francés, ni inglés, ni alemán. Así que verán también otros nombres cambiados en los relatos. Algunos son identificables, otros un poco menos. A algunos les ha gustado, a otros no les ha gustado tanto como les he llamado. Pero en fin, el caso es que a otros, en cambio, les he dejado su nombre natural y normal. Las razones, pues, las razones de escribir en tercera persona es que me daba más libertad para relatar las cosas. Además, me permitía ciertas fantasías cuando era necesario, a mi modo de ver, y sin embargo otras veces pues he hablado de los temas con el rigor que he podido. También hay que decir que la realidad a veces supera la ficción y que roza el esperpento, como ustedes verán enseguida, porque les voy a poner un tráiler de lo que es la novela que ha preparado la editorial. Así que, con su permiso, si no les importa, aquí va el tráiler.
Pues en este libro hay pocas críticas, a pesar de que lo suyo parece que es criticar a la gente, pero hay pocas, aunque a verlas haylas y creo que son inevitables. Pero se critica más a la personalidad que a los personajes. En general a los personajes se les trata con cariño. Y si me permiten, les voy a leer un pasaje en el que, criticando a unas personas, se produce lo que yo llamo la venganza de Don Mendo. Como son dos venganzas, pues son dos venganzas de Don Mendo que están en la página 276. Vamos a ver. Se refiere a los locales que hubiera ocupado el Consulado General de España en Berna de haberse podido llevar a cabo la operación, porque yo antes de salir me dijeron que si encontraba algo mejor, más barato, pues que lo propusiera, que lo aprobaban. Hay que decir que en Berna el Consulado General está en alquiler, mientras que la embajada está en propiedad, es propiedad del Estado español. No se puede trasladar el consulado a la embajada porque no cabe, pero tampoco se puede edificar en los magníficos terrenos de que dispone porque está al lado de un parque natural y no se permite la edificación. Entonces yo encontré un edificio de oficinas bastante moderno, es cierto que un poco más retirado del centro de lo que está el actual consulado. Y bueno, pues ocurrió lo siguiente. Se propuso el alquiler en toda regla y hasta el embajador, que vio los nuevos locales, pensó que eran más apropiados. Pues no. Como había que sacar con grúa 2 cajas fuertes en las que se conservaban documentos y objetos que no tenían que estar a disposición de nada más que del cónsul y el canciller si acaso, subía un poco el precio, el presupuesto de la mudanza y el ahorro se iba a tardar en notar. Para eso no había dinero. Como dijo el que decidió aquello en el ministerio, no era suficiente ahorro, ya. Bueno, pues la venganza de Don Mendo se consumó, incluso la ley de Murphy. Dice uno que no al otro y luego le toca sufrirlo a este último, porque efectivamente este señor fue nombrado cónsul general de España poco después, en Berna. Bien, pongo aquí, habrá disfrutado sin duda el sucesor de Carlos, responsable de aquella negativa a la vetustez de su oficina, aunque eso sí, se haya pintado de nuevo y se hayan reparado algunas cosas. Ahora, céntrico sí que está el consulado. Y ahora me refiero a la segunda. Otro inmueble importante para lo que nos atañe fue el de la residencia oficial de Carlos. Como el alquiler que se le autorizaba era más bien justito, de todo lo que vio, decidió quedarse con la casa de su predecesor, ignorante de los problemas que aquella decisión habría de conllevar. Estaba en un pueblo vecino, pero aquello no era ningún inconveniente. Todo, como se señala, estaba cerca y se tardaba muy poco en ir y volver del trabajo. Lo malo fue el dueño de la casa, el señor Fetch. Este es un nombre figurado. Normalmente en Suiza todo el mundo se suele llevar muy bien y que Carlos supiera no había habido incidente alguno en el pasado entre arrendador y arrendatario. De hecho, en la vivienda anterior, en el centro de Berna, el dueño era un encanto, según dicen los que le conocían. Pero el predecesor de Carlos tenía unos perros muy bonitos, de pura raza, y necesitaba jardín para que corrieran. Ahí estuvo la clave. El referido se había peleado con el propietario a causa de los sedicentes daños que sus perros le habían causado, no solo en el jardín, sino principalmente en la casa. Unas reiteradas deyecciones sobre una moqueta de Ikea, aunque negara que fuera de Ikea para dar mayor gravedad al asunto. Toda una exageración. Por cierto, eso le llevó a prohibir en el nuevo contrato de arrendamiento que se pudieran tener animales de compañía. Total, que el dueño, que conviene aclarar que era alemán, no suizo, había solicitado una indemnización que él cifraba en unos 100.000 francos, recibiendo del Estado unos 16.000
y otros tantos de la Compañía del Seguro de Hogar por el mismo concepto. Se ve que estaba dispuesto a renovar la casa a cargo del Estado español. Para hacer el relato breve, porque la pesadilla duró el tiempo que Carlos estuvo en Berna y unos años más, el dueño demandó al Estado, en realidad hizo todo con tal de amargar la estancia, pidió una mayor suma de dinero y se pensó en dársela en un momento para taparle la boca, pero no. Nos llevó a los tribunales y se le autorizó a Carlos a comparecer, aunque la que prestó declaración fue la canciller que dominaba el idioma alemán. El dueño, al cabo de un lento proceso y sus correspondientes recursos y apelaciones, menuda mina para el abogado, perdió el pleito y fue condenado en costas. Ya no estaba Carlos allí, pero fue debidamente informado. Habían pasado unos 3 años hasta el fallo del tribunal. Otra venganza de don Mendo consumada. Bien, pues el lenguaje, como habrán visto ustedes, es desenfadado, sencillo, me parece que es fácil de leer, aunque eso sí, a veces es irreverente. Pero, como he dicho, no son memorias. Si acaso son las de Carlos, como muy bien señala mi prologuista, Santiago Velo de Antelo, en un trabajo excepcional, dicho sea de paso, lleno de erudición y de magnífica prosa. En suma, este es un relato en el que se mezcla en un difícil equilibrio lo casual, lo profesional, lo frívolo y lo fantasioso. En fin, un cóctel explosivo quizá. Hay un poco de todo. Hay, por supuesto, aparte de chascarrillos, que verán, oirán alguno, hay exotismo, sobre todo de principio a fin, hay aventura, hay situaciones complejas desde que se sale con pericia. Y si hay alguna pedagogía que extraer, pues me alegraré, pero no es esta la intención del autor ni de Carlos. Como está muy de moda en España, hay párrafos dedicados a la gastronomía. De hecho, he destacado aquí 3 y voy a leerles uno que está dedicado al aroma del queso francés. Vamos a ver. Bueno. Un inciso sobre el Consejo de Europa, o más bien de actuaciones de los delegados al margen de aquellas reuniones. Tanto para ir desde Madrid como para volver de Estrasburgo, donde, como todo el mundo sabe, tiene su sede, Carlos iba por Zúrich y desde allí un pequeño turbohélice Saab 340 de la extinta Crossair se llegaba y salía de Estrasburgo. Era mejor combinación que Air France para Madrid. Lo que pasaba era que, pese a ser un avioncito como de primera clase, con exquisito tratamiento y servicio a bordo, se tragaba por la altura a la que volaba todas las turbulencias posibles cuando el tiempo no era bueno, cosa que acontecía con frecuencia. Inasequibles al desaliento, los delegados, que habían realizado con carácter previo las compras de quesos y de foie gras de rigor, y Carlos se lo tomaba esto muy en serio, embarcaban y viajaban con su preciada mercancía y dejaban un tufo en el avión que me imagino que tardaría en desaparecer por mucho que oreasen el interior. Menos mal que los suizos están muy acostumbrados a oler a queso. Bueno. Otro episodio que tiene que ver con la gastronomía se lo debemos a Shintaro Ishihara, que fue gobernador de Tokio. Resulta que en Tokio había muchos cuervos y el emperador entonces, el emperador Showa, abuelo del actual, había dicho que no se les molestara. Pero ¿qué ocurrió? Que se empezaron a reproducir y a constituir una auténtica peste a la que había que combatir
sino eliminar, sino totalmente en buena parte. Y bueno, pues el gobernador Ishihara se tomó muy en serio el asunto, pero vean ustedes qué solución ideó. Al recordar el cuervo ahumado y casi asado, esto fue un cuervo que nos salió por la boca de la chimenea de la sala donde mi compañero y yo estábamos descifrando un telegrama y quemando lo que sobraba. Bueno, pues al recordar el cuervo ahumado y casi asado, que se me viene a la memoria algún famoso comentario de un célebre escritor japonés, que es también Ishihara Shintaro, que también fue gobernador de Tokio de 1999 a 2012. Preguntado por los periodistas ante el gran aumento de quejas causadas por los cuervos, esparcimiento de basuras, intimidación, ruido, excrementos, etc., sobre cómo podría resolver el tema de la superpoblación en Tokio, ya que desde 1999 a 2001 se había multiplicado por 7 el número de estas aves, respondió diciendo que él era más bien escritor, por lo que, evocando a Dickens, sugirió la receta de la empanada de cuervo, crow pie en inglés, como posible solución. En realidad, Dickens se refería más bien a la empanada de pichón, pigeon pie, célebre en Inglaterra. Ya había fallecido el emperador Showa y el caso fue tomado muy en serio como solución, hasta el punto de que en un programa de televisión invitó al citado gobernador a probar varias recetas a base de carne de cuervo. Ishihara declaró que la carne preparada como empanada era la que más le había gustado. De hecho, apuntó, dada la abundancia de materia prima, la posibilidad de que se comercializara como plato típico metropolitano de Tokio para habitantes y visitantes que lo pudieran llevar a sus casas, de no degustarlo in situ, fue la solución que se le ocurrió en ese momento. Bien, aquí tienen ustedes una empanada. Bueno, con embajador, fantasía. creo que tenéis en casa, ¿no? De vez en cuando hacéis empanada de cuervo, ¿no? Esta es empanada de mirlo, aunque el mirlo en esta ocasión es un mirlo de porcelana y no es un mirlo de verdad. Pero bueno, es la fantasía del cocinero que llega a estos extremos. Bien, hemos visto gastronomía del queso, del cuervo, y ahora tengo que referirme al jamón serrano suizo. Resulta que unos españoles, a los que enseñó su padre porque echaba mucho de menos el jamón serrano, vivían cerca de Neuchâtel, a orillas del lago de Neuchâtel, en un pueblecito que se llamaba Beaumarchus, y habían descubierto un cerdo que se parecía muchísimo al cerdo ibérico. Entonces habían empezado a hacer jamón con él y a comercializarlo con un grandísimo éxito. De hecho, suministraban a un restaurante no muy lejano de sus locales, que tenía una estrella Michelin y servía muchísimo jamón serrano de este. Yo lo he probado y desde luego era delicioso. Así que ya ven ustedes que hay gastronomía en este libro. También hay moda, que sé que gusta mucho a las señoras. En cierta ocasión, bueno, voy a hablar más resaltando la espontaneidad que quizá una malentendida falta de respeto al personaje, al que esta vez sí le dejo el nombre. Vamos a ver. Está en la página. Bueno, me refiero a un examen de becas de los que se hacían en la Embajada de España en Tokio, y había en el tribunal un cierto profesor que era amigo de Narciso Yepes. Permítanme que les lea. Volvemos al examen de beca. Uno de los miembros más conspicuos de aquel tribunal
era un profesor de una universidad católica y no citaré su nombre. Tan solo diré que era muy aficionada a la música y, a pesar de su aspecto no excesivamente agraciado, cantaba a Julio Iglesias con embeleso. Era del mismo pueblo que Narciso Yepes. Permítaseme otra pequeña digresión a propósito del célebre concertista de guitarra. En cierta ocasión vino a la embajada para que se le enviara por valija una grabación para sus paisanos, seguramente aconsejado por su amigo. Así se aseguraba que no se pudiera perder por el camino, cosas que se hacían antes. El caso es que veía a nuestro artista que iba a pasar desapercibido y que le iban a preguntar quién era y qué quería. Se adelantó y les dijo a Carlos y a su compañero que era Narciso Yepes. ¡Ah! Es que con esa gabardina no le habíamos conocido. Y es que Yepes, que verdaderamente parecía a Sherlock Holmes con su esclavina y su cerbadora, le aceptaron y le enviaron la grabación y Yepes se fue tan contento. Esto hubiera sido hoy impensable. Tuvo suerte nuestro concertista. Bien, de moda hablaremos también cuando les hable de Bangladesh, porque es muy importante la presencia en ese país de nuestra empresa Inditex. Volvamos a Tokio. Tokio tiene, la gente de Tokio y de Japón en general tiene mucha afición por el baile flamenco y por la guitarra española. También, afortunadamente, por el idioma español. Cuando yo llegué había 15 universidades con departamento de español y había muchísimos alumnos. Después del inglés era el idioma que más se estudiaba. Gustaba mucho el arte español, especialmente la arquitectura de Gaudí, más que otras cosas, y también mucho la música. De hecho, el maestro Fribeck de Burgos era invitado con bastante frecuencia a dirigir principalmente la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Tokio. En cierta ocasión, mi compañero, que estaba de encargado de negocios en ausencia del embajador, organizó una cena informal con el director de orquesta Fribeck, con la soprano que le acompañaba y con dos flamencos, un tocaor y un cantaor, que a pesar de que la cena fue muy agradable y muy amena, sugirieron que sacáramos una baraja para jugar unas partiditas de cartas, a lo que naturalmente no accedimos. Carlos, en otra ocasión, se encontró con Montserrat Caballé y la fue a felicitar. Como acababa de tener muchísimo éxito en su intervención, ambos se fundieron en un abrazo del que Carlos destaca la abundancia y el perfume embriagador. Bueno, cuando la realidad supera la ficción, también acontece con frecuencia en este libro. En el puesto de Washington, al hablar de nuestra embajada, había que destacar su falta de seguridad, entre otras características. Hay que decir que ahora ese tema está resuelto porque la embajada de España en Washington es nueva y tiene un edificio magnífico cerca de la Casa Blanca. Pero entonces estábamos en lo que en su época fue barrio de las embajadas, pero que se había convertido en un barrio peligrosísimo donde se traficaba con droga y la embajada no tenía apenas seguridad. De hecho, se metía mucha gente a robar las revistas de la sala de espera o los niños en el aparcamiento a quitar los tapones de las válvulas de los neumáticos. En fin, un poema que estaba uno vendido. En cierta ocasión acudió un representante o defensor de los derechos de los indios Hopi. Los indios Hopi, conocidos por nuestros conquistadores como indios pueblo, son vecinos de los navajos en Arizona. Y este señor, pues entre otras cosas, debía estar haciendo el tour de las embajadas donde se le admitiera. Y claro, la nuestra, por supuesto, en otras seguro que no pudo ni pasar del umbral de la puerta. Pero aquí llegó, llevaba un machete
Y yo, pues, vamos, Carlos, mejor dicho, con sus mejores maneras para mantenerle en calma, pues escuchándole que era muy injusto el tratamiento que daban los americanos a los indios Hopi, le consiguió convencer para que se fuera a Capitol Hill, a la colina del Congreso, y que se lo dijera a los representantes americanos, porque la Embajada de España pues tenía bastante poco que decir. Y así fue, se marchó, y se marchó con su machete, y aquí paz y después gloria. Otro caso, esta vez bastante desagradable, fue el de un americano que yo he bautizado aquí como McCloskey, que fue sorprendido en el aeropuerto de Barcelona con droga en su equipaje y pues fue condenado a la pena de prisión. Además, el juez le condenó a 6 años, con lo cual pues la familia estaba indignada, como es natural, porque vinieron a la embajada a decir que su hijo era un modelo de buena conducta, que era un hombre extraordinario y ejemplar, y bueno, pues sin dudarlo, pues dijimos, oiga, pues muy bien. ¿Y qué podían hacer? Pues nada. ¿Qué van a hacer? No podríamos hacer llegar al juez documentación que demuestra lo bueno que es nuestro hijo. Pues hombre, si el juez la quisiera admitir, pero ¿han oído ustedes hablar de la independencia del Poder Judicial? No, mire, eso son technicalities, digo, son tema técnico, ¿no? Bueno, pues la prensa fue movilizada a favor de este chico y organizaron unas campañas verdaderamente atroces, sobre todo indignas de un país amigo y aliado, ¿no? Poniendo en duda la justicia de España, diciendo que se juzgaba antes y que luego se condenaba, y que, en fin, toda clase de barbaridades, bueno, que nos llevaron a tomar la defensiva como pudimos, pero yo aparecí en un programa de televisión, un compañero mío apareció en otro previo, y además ahí pues yo creo que cometió la torpeza de decir que bueno, que se haría lo que se pudiera, que no había que hacerlo. Pero en fin, el caso es que para hacer el relato breve, los americanos consiguieron movilizar al Attorney General, que es el ministro de Justicia, vamos, y este hombre hizo una visita a España, una visita oficial, dejó documentación donde pudiera seguramente, no sé si le llegaría al juez, y Estados Unidos firmó el convenio del Consejo de Europa de traslado de personas condenadas para que este chico pudiera terminar de cumplir la condena en Estados Unidos. Bueno, aquí se acaba la historia. Tengo otra muy buena que creo que les va a gustar por los personajes que tratan. Vamos a ver. Les voy a leer. Otro pasaje. Un día, al volver de la oficina comercial, que estaba en otro edificio, que estaba enfrente de una mezquita, Carlos se encontró con una manifestación. Sabedor de que en Washington, como en Tokio, se podía girar a la derecha con el disco rojo, lo hizo sin darse cuenta a la izquierda. Acto seguido oyó un "Hey you", proferido por un policía de servicio. Como no se dio por aludido por brutales gritos como esos, siguió su camino. El policía salió en su persecución con todo aparato de luces y sirenas,
incluido el pedorreteo al máximo de su moto, como si le hubieran puesto un cohete, y aceleró tanto en su obsesiva persecución que se pasó de donde Carlos ya había parado para recibir la reprimenda correspondiente y la multa. La cortesía a veces se echaba de menos, pero ya se sabe que con el tráfico las cosas y las personas cambian. Cuando el motorista vio que se le había escapado su presa, volvió resignado sobre sus pasos. Carlos ya había reanudado la marcha y ambos se encontraron de frente. Paró, orgulloso de haber cazado a su víctima, ni más ni menos que un diplomático extranjero. Se va a enterar este, pensaría, y le impuso una sanción de $75, bastante para lo que se estilaba. Naturalmente, Carlos consideró no precipitarse en su abono, pero le llegó un aviso con un recargo y volvió a darle vueltas al asunto. Entretanto, llegó a su agitada oficina una española que trabajaba nada menos que en la Casa Blanca para el Partido Republicano, entonces en el poder. Aunque había adquirido la nacionalidad estadounidense, no había perdido la española y conservaba su castizo apellido. Se trataba de una mujer de aspecto y creo que origen nórdico, rubia y vistosa, aunque la edad nos pasa factura a todos, y sin duda había conocido mejores tiempos. No era una española cualquiera, porque había sido la novia de un famoso delincuente de leyenda, también español, aunque hay que decir en su descargo que hizo la carrera de Derecho en la cárcel y se rehabilitó hasta el punto de ejercer como abogado en España. La relación había acabado mal y ella había escrito un libro relatando las andanzas y tribulaciones del caso. Quedó contenta de cómo Carlos la atendió, era naturalmente la norma de la casa, y le dijo que si necesitaba algo de ella o de su oficina, que se lo dijera. En ese momento se le encendió la bombilla. Vaya si se lo dijo. La mujer le pidió la multa y la crisis se disipó como por arte de magia. Así acabó esta historia con un final esta vez feliz para los intereses de Carlos. Y es que en Washington, como en tantos otros sitios, contar con buenos amigos es fundamental. Perdón por el chascarrillo. Bueno, en la OMS, Organización Mundial de la Salud, ocurrió también otro caso, para mi modo de ver, bastante divertido, que les voy a relatar. Esta vez se trata de los idiomas español y portugués. Vamos a ver si lo encuentro, porque 192. Perdonen ustedes que les esté leyendo aquí la intemerata, pero yo creo que es mucho mejor que se lo lea que se lo cuente. Bueno, otra cosa que ocurrió con los idiomas, esta vez ibéricos, fue que el ministro de Sanidad angolano, negro como un tizón aquí entre nosotros, quiso ver a su colega español, también blanco como la nieve. Los que le acompañaban, entre ellos Carlos, estuvieron pensando en la lengua que se utilizaría para la conversación. Tras un poco fructífero intento con el francés, nuestro ministro, que era gallego, comenzó a hablarle en gallego y el colega angolano, por cierto de tez bastante oscura, le respondió en portugués. Ambos mantuvieron un diálogo de lo más cordial y positivo ante las miradas de alegría, sorpresa y admiración de los acompañantes. Estábamos sin duda ante grandes idiomas mundiales y se notó. Bueno, ahora les voy a hablar de acontecimientos excepcionales que también relata Carlos, bueno, relato yo en este libro. Hubo una conferencia internacional denominada de cielos abiertos, Open Skies en inglés, y sin embargo en francés canadiense, cieux ouvert, no cieux en plural francés, sino C-I-E-L-S. Bueno, pues les voy a leer lo que pasó, que no es moco de pavo. Vamos a ver si lo encuentro. A ver. Bueno, les ruego que me disculpen, pues lo tengo señalado, pero el caso es que será por la emoción que
No lo encuentro a la primera, pero aquí está. Pero sin duda, lo de mayor repercusión fue la celebración de la Conferencia Internacional de Cielos Abiertos, Ciels Ouverts, CIC, como lo tradujeron al francés los canadienses muy suyos, que se llevó a cabo en la capital en febrero de 1990. Participaron todos los países miembros de las alianzas OTAN y Pacto de Varsovia. Su objeto era el de establecer un programa de vuelos de reconocimiento aéreo sin armamento sobre el territorio de todos los países participantes para mejorar la confianza entre sí. Durante los vuelos asignados se obtendría información sobre efectivos y operaciones militares del país sobrevolado y de esa manera se permitiría verificar los movimientos militares y las medidas de control de armas. Fue uno de los mayores esfuerzos internacionales en pos de la transparencia militar y el enfriamiento de la carrera armamentista. Lo que pasó es que aún no se estaba preparado para ello, y cuando parecía que se iba a poder llegar a firmar al menos una declaración, la URSS se negó y aquello se acabó, aunque no de la manera como empezó. Por lo menos se alcanzó un acuerdo sobre reducción de tropas en Europa que prácticamente eliminó el obstáculo principal para la firma ese año, 1990, de un tratado sobre armas convencionales. La importante delegación española estuvo encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores y, entre otros miembros civiles y militares, figuraba el que desde entonces sería gran amigo de Carlos, el embajador Alberto Sorozábal, que el ministro había decidido enviar como embajador a Tokio después. Estaba muy contento y contagió su alegría a Carlos y a toda su familia. Durante su brillante paso por Tokio, siempre dijo haber tenido muy en cuenta las recomendaciones de la mujer de Carlos, que le hizo como buena japonesa. Retomando el tema de la conferencia, interesa destacar cómo se había debilitado el Pacto de Varsovia hasta el punto de que desaparecería después. Algún delegado incluso preguntó si podría su país adherirse a la OTAN, a lo que se contestó en sentido afirmativo. Se ve que la ruptura estaba a punto de producirse, pero lo que más impresionó a Carlos fue ver al secretario de Estado estadounidense Baker y al ministro de Asuntos Exteriores alemán Genscher salir juntos de una sala acompañados de un par de miembros de sus equipos donde se acababa de decidir la reunificación de Alemania. Bien, aparte de este tema ya más serio, pues he tenido otros temas serios. Cuando estuve de encargado de emergencia consular, pues nada más llegar, padecí la caída de Mobutu en el Congo y la llegada al poder de Kabila. Casi todos los días hablaba 2 o 3 veces con el embajador en Kinshasa y bueno, pues se adoptaban medidas como abrir la embajada, sobre todo a los misioneros y misioneras que quisieran refugiarse allí. Algunos iban, luego enseguida se marchaban porque la verdad es que no tenían miedo y no tenían miedo a la muerte en general. Querían morir como mártires, no todos, algunos. Y bueno, eso complicaba bastante las cosas. De hecho, cuando acabó la revolución en el Congo y se inició otra en el vecino Congo-Brazzaville, parece que los paracaidistas franceses no anduvieron con muchos remilgos y casi a tortas llevaban a los misioneros a los aviones para evacuarlos. En fin, tuve también otra guerra en Sierra Leona, en la que se produjo el secuestro de unos misioneros españoles que llevaban un hospital de la Orden de San Juan de Dios en mitad de la selva. El tema terminó felizmente bien y bueno, pues nos regocijamos todos, empezando por el ministro que lo recibió y se hizo fotos que salieron en portada de ABC, en fin, fue una cosa que terminó maravillosamente. Sin embargo, nuestro embajador en Kinshasa, en Ruanda, estuvo a punto de perecer. Afortunadamente salió con vida y quiero decir con esto
bueno, la situación allí en África en general era bastante peliaguda y hay que decir que en Madrid contaba con la ayuda de muchos otros ministerios, incluida la presidencia del gobierno, lo que facilitaba mucho las cosas. Tuvimos un incidente en Gambia de un apresamiento de un pesquero que llevaba todas las redes desplegadas, pero digo que es que las estaba probando. Se ve que ese día tenían gasolina para la patrullera y los apresó, pero afortunadamente tanto marineros como capitán fueron llevados a un hotel, no a la cárcel, y en el hotel pues estuvieron bastante a gusto. Dos de las esposas de los allí recluidos vinieron a verme y yo les ofrecí que viajaran a reunirse con sus maridos, pero no quisieron. Nosotras lo que queremos es encadenarnos frente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Digo, bueno, pues eso está muy bien, pero no les van a hacer ni caso. Es mucho mejor, como están en un hotel, que vayan a estar con ellos. No, eso no queremos. Bueno, pues ellas sabrían por qué. Desde luego, aquello terminó también muy bien y capitán y marineros, el capitán, por cierto, intentó que el Estado le pagara la fianza, cosa que, bueno, pues no se llevó a cabo como es natural. El caso es que, como digo, el tema terminó bien y todos se reunieron en su pueblo del sur de España, tan contentos. Otra no anécdota, sino otro caso bastante serio fue el que Irak de Saddam Hussein quisiera lanzar misiles Scud con gases venenosos a Israel. Y la colonia española se hizo una gestión ante la embajada para que les enviáramos máscaras antigas, porque no querían las máscaras israelíes, querían máscaras españolas. Bueno, se hizo una gestión con defensa y se enviaron, no me acuerdo, pero un buen número de máscaras que causó el gran regocijo de nuestra colonia y, bueno, recibimos mensajes de agradecimiento, pero también recibimos la factura del Ministerio de Defensa. Hubo que hacer gestiones de muy alto nivel para que aquella factura no tuviera que pagarse. En fin, otro de los acontecimientos, quizá el de más relumbrón de todos, fue el de los Juegos Olímpicos de Sydney del año 2000. Allí se había nombrado un agregado olímpico, con lo cual el trabajo del cónsul general era totalmente residual. Pero de todas formas, nuestro embajador en Canberra quiso reforzar el consulado general y envió a Carlos un secretario de embajada como refuerzo. Este secretario terminó en nuestra casa y se estuvo durante 2 semanas como un hijo más. Y la verdad es que refuerzo fue más bien poco, pero eso sí, pudo disfrutar de los Juegos Olímpicos porque había sacado muchas entradas y fue a presenciar los Juegos, a los que tengo que apostillar que bueno, era muy difícil ir en coche y los espectadores viajaban en tren, trenes que se habían dispuesto ad hoc. Los australianos son grandes expertos en el manejo de rebaños. El manejo de espectadores no distaba mucho de aquello y mi compañero en un par de ocasiones recurrió a balar en señal de protesta, lo que provocó la hilaridad de los pasajeros, como pueden imaginar, pero también la comprensión y la solidaridad, porque sí que llevaban a la gente como borregos. Bueno, la importancia de España en estos Juegos fue muy grande. De hecho, los organizadores australianos no quisieron correr riesgos y llevaron al equipo informático de los Juegos Olímpicos de Barcelona, con lo cual no hubo el más mínimo problema y todo salió a pedir de boca. Sin embargo, sí que hubo una campaña contra Juan Antonio Samaranch por la distinta concepción que tenían australianos y el señor Samaranch
de lo que significaban los Juegos Olímpicos. Uno lo veían más como excelencia en la gimnasia y otros como negocio. Total, que hubo una campaña feroz en la prensa y en los medios en general, y bueno, una de las fotos fue en gran tamaño, Juan Antonio Samaranch con el uniforme de consejero nacional del movimiento, jurando de rodillas a las leyes fundamentales ante Franco. Bueno, con esto lo digo todo. De todas formas, Samaranch, que sufrió la desgracia de perder a su esposa durante los Juegos, tuvo que ir a Barcelona, volvió y ganó a todos para la causa, llegando a recibir estruendosas ovaciones hacia el final. El final fue celebrado con la mayor algarabía. Aquí tienen ustedes una pequeña muestra de lo que fue aquello por la noche, pero hay que decir que la gente, allí la manera de celebrarlo era bebiendo cerveza, preferentemente a morro. Australia es uno de los mayores productores de cerveza del mundo y hay muchísimas marcas. La cuestión era saber por dónde le iban a echar la cerveza a uno, por qué parte de la camisa o de la chaqueta. En fin, el caso es que aquello acabó con bien y no hubo que lamentar manchas excesivas. Bien, voy a volver. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de Bangladesh. Que el capítulo de Bangladesh está escrito con mucho cariño. A mí me gustó mucho, y a Carlos ni qué decir tiene, estar en ese país y además ser el encargado de abrir la Embajada de España. Bien, me gustaría destacarles, ya que la gente desconoce el país, que es un país bellísimo. Tiene unos lugares con un encanto muy especial. Mire, aquí les voy a enseñar algunas fotos. Este es el templo, las ruinas del templo de Somapura Mahavihara, que es un edificio, como ven, muy antiguo y que está en la zona norte del país. Es patrimonio de la humanidad. Y aquí, en esta foto, está hecha con ordenador de cómo podría haber sido. Otro paraje que es también patrimonio de la humanidad son los Sundarbans, que son una región en la desembocadura del Ganges en la que hay toda clase de flora y fauna y manglares, y es el hábitat del tigre de Bengala, el hábitat principal. Estuvimos en tierra, Carlos y yo, pero no vimos nada más que pequeñas muestras. Afortunadamente no se encontró con el tigre. Este es el edificio del Parlamento de Bangladesh, que es también de muy bella factura. Y aquí, aquí tienen también a una recolectora del té en Silet. El té, perdonen que no haya puesto el acento en la E, se recoge por mujeres, se recolecta por mujeres que tienen las manos más finas y se recolectan solamente las dos últimas hojas, no el resto de las hojas. Hay que decir que aparte de colorista, las personas con las que pudo Carlos hablar no trabajaban con dolor, sino con cierta alegría dentro de lo que es un trabajo físico realmente duro. Pero en fin, el caso es que, como les decía, Bangladesh es un país muy bello. Y aquí ya no voy a enseñarles más fotos de Bangladesh, sino que les quiero decir que el clima que encontró Carlos cuando llegó fue un clima de muy buena voluntad, porque la reina Sofía ha visitado Bangladesh en 3 ocasiones y ha dejado una profunda huella, hasta tal punto que, es, según el profesor Yunus, que está aquí en esta foto, es una gran inspiradora de los microcréditos en España,
y en América Latina, en Iberoamérica. Así que Yunus llevaba de la mano a la reina Sofía por sus proyectos. Hay que decir que Yunus era el presidente del Banco Grameen, es un banquero, aunque ahora está jubilado, y es el inventor de los microcréditos. Los microcréditos en Bangladesh han tenido tal éxito que, devuelve la gente el dinero prestado, pero sí, es poco dinero, pero mucho dinero para el prestatario, porque pues a lo mejor con $10 pues monta un puesto de pipas o compra material para coser o bordar y sale adelante. Y la presión popular es tal que desde luego lo devuelve el dinero. Por cierto, se cobran intereses, hay que decir. Pero bueno, el caso es que eso funciona y, como pueden ustedes observar, se ha institucionalizado en muchos otros países. Yunus recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1998, si mal no recuerdo, y el Premio Nobel de la Paz en 2006. Además, tengo que decir que el profesor Yunus tuvo a bien prologarme el libro anterior que hemos mencionado, de Bangladesh y de repente España, historias de dos países. Conmigo tenía una deferencia especial porque, claro, sentía un gran amor por España y a mí pues me daba un trato preferencial. En fin, yo también le fui a visitar en numerosas ocasiones y tenemos una relación, aunque ya, claro, desde hace tiempo, bastante cordial. Bien, pues en Bangladesh los temas que había presentes eran el de la emigración, porque hay que decir que Bangladesh fomenta el pleno empleo, pero no dice dónde. Y entonces una de las formas del pleno empleo era emigrar y trabajar en el extranjero. Con lo cual las solicitudes de visados eran abrumadoras. Es que se mataban por obtener un visado. Y era una de las principales actividades de la sección consular de la embajada conceder visados. Hasta el punto de que, ya no dando abasto, hubo que externalizar el servicio. Pero, amigo, eso fue una puñalada trapera para los bangladesíes, porque se encomendó la tarea a una empresa india, la cual pues aplicaba el reglamento a rajatabla y no aceptaba, por ejemplo, documentaciones incompletas que nosotros sí aceptábamos, con la promesa de que vinieran al día siguiente a completarla. Bueno, el caso es que el tema de los visados consumía mucho tiempo. Sin embargo, el tema de la ayuda al desarrollo, que era un tema que existía en el momento de la llegada de Carlos, fue disminuyendo en su importancia hasta llegar a desaparecer. Y tengo que congratularme de que Bangladesh pues sea un país que está creciendo a un ritmo tan grande que muy pronto dejará de ser un país en desarrollo y será un país de renta media. El comercio era también un tema muy importante que se encontró Carlos al llegar, y dentro del comercio, el comercio textil. Inditex compraba la mayor parte de la producción textil en Bangladesh y la balanza de pagos estaba desequilibrada a favor de Bangladesh, pero el movimiento era tal que, sintiéndose un poco responsables de que allí hubiera una gran demanda de aprendizaje de español y no se consiguiera dar satisfacción, creó una cátedra de español en la Universidad de acá, la cátedra Inditex de enseñanza del español. La dotó de muebles, la dotó de libros y, lo que es más importante, de profesores. Y esa cátedra funciona actualmente y a entera satisfacción, más o menos, de unos y otros. Tengo que destacar dos otros
temas o asuntos que ocurrieron en Bangladesh. Uno fue la presidencia española de la Unión Europea en 2010 y otro verdaderamente emocionante, el de los mundiales de fútbol de Sudáfrica. No tanto porque España ganara, sino por la manera en que los bangladesíes lo siguieron. Y es que en el momento en que España jugó las semifinales, estaba todo el país lleno de banderas españolas. Por todos los sitios había banderas españolas, excuso decir, cuando España se proclamó campeona del mundo. Verdaderamente emocionante. Pero lejos de los temas tan serios y emotivos, tengo que contarles otro chascarrillo. Y es que cuando Carlos llegó a Bangladesh no había ni cancillería ni residencia del embajador, como es muy fácil de colegir. Pero se consiguieron de palabra. No hubo más que papeles, porque allí Carlos no llevó nada más que un ordenador personal, un pendrive, un móvil y nada más. Pero en fin, conmovió a los propietarios de la que iba a ser Cancillería y de la residencia, y se consiguieron ambos locales a entera satisfacción de unos y otros. Porque es cierto que si España tardó en hacer el primer pago un par de meses o 3, luego en la cadena ya se pagaba de manera rutinaria, sin ningún problema, para satisfacción de los propietarios. Pues bien, en la residencia, como en la Cancillería, hubo que conseguir personal. Todo el personal era primerizo, incluyendo al embajador. Pero el personal de la residencia era muy gracioso. Y había un mayordomo, un cocinero y un encargado de la limpieza que hacía también de camarero, entre otros. Pues bien, el mayordomo tenía muy buen humor, como los otros dos, y después de desayuno, comida y cena, venía en formación militar en hilera y hacían izquierda ar para que yo les mandara descanso y me dieran y les diera las novedades. Es decir, qué me había parecido o qué nos había parecido, cómo habían servido la comida, cómo habían cocinado, etcétera, y cómo habían servido. Y pues yo les decía que muy bien, esto hay que mejorarlo, esto tal, esto aquí echen menos condimento, aquí echen tal. Aunque principalmente se lo decía a la mujer de Carlos, la cual también quedó un poco contrariada por tanto militarismo, y entonces quedamos en que solo vendrían a dar las novedades en la cena. De todas formas, hacían saludo militar cuando se les mandaba a romper filas y se volvían a sus aposentos. En formación, por supuesto. El cocinero tenía también mucha gracia. Era cristiano y cocinaba así, aunque la cocina bangladesí sí la dominaba. Hacía unos curris deliciosos. Se le dotó de un gorro de cocinero y estaba encargado de hacer la compra de ciertos artículos. Hay que decir que había monos en la casa que pululaban por el jardín y había que tenerles mucho respeto porque eran agresivos. Como el cocinero no les dejaba acercarse a la cesta de la compra, pues los monos la tomaron un poco con él y en cierta ocasión llevaron a cabo, en fin, perdonen ustedes, una deyección en su gorro, la cual hubo que limpiar. Al personal de servicio se les construyó un baño moderno en la residencia, pero con una ventana. Y lo cual es bastante normal, por otra parte, pero el cocinero se quejó porque dijo que se podían asomar los monos cuando se estuviera duchando. En fin, no se le hizo caso y allí quedó todo. El jardinero
se encargaba de alimentar unos loros que nos regaló el marido de la embajadora de los Países Bajos. Por cierto, esto fue con motivo de su marcha. Vino un nuevo embajador de Países Bajos y su mujer no quiso aves que había coleccionado pacientemente el marido de la predecesora. Lo único que consintió fue tener unas gallinas de Guinea que pululaban por el jardín, pero que se reproducían, y cuando iba uno a la embajada de Países Bajos, pues veía por el jardín no solo la pareja de macho y hembra de gallinas de Guinea, sino una pléyade de crías que iban detrás corriendo por los jardines, seguramente sin hacer las delicias de la embajadora. Pero el caso es que ahí quedó aquello. Y pues yo, mejor dicho, Carlos quedó muy contento con tener esa colección de loros que desgraciadamente puso en libertad su sucesor, y decía que es que hacían mucho ruido, pero claro, animales en cautividad puestos en libertad, la verdad es que lo tenían muy difícil con tanta alimaña como había. Bien, Carlos salió de Bangladesh, fue a Madrid, después fue a Berna y se jubiló pocos meses después de llegar a Madrid. No le fue mal en la carrera, le podía haber ido mejor, sin duda, pero tampoco había motivo de queja. Y tengo que decir, para ya finalizar, porque estarán ustedes cansados, que la vida diplomática ofrece muchas experiencias excepcionales, únicas. El contacto con otras culturas y del mundo lo hace muy especial. Es verdad que otras personas pueden tener oportunidades parecidas del mismo tipo, pero el diplomático es un representante oficial de un Estado y está bastante tiempo en cada puesto, es representante oficial, exige el trabajo, una compostura oficial, y nuestras vivencias, yo creo, que ofrecen algo que otros no pueden experimentar. Por eso me decidí a escribir este libro y les agradezco mucho la atención que me han prestado. Muchas gracias. Embajador, yo creo que habría que preguntarle a Carlos alguna aclaración. Una, su animalismo extraordinario en cuanto a la protección de los mosquitos en Bangladesh. Creo que sería interesante. Otra también sería interesante tal vez preguntarle a Carlos cómo tenía que hacer a casi de enterrador en la Confederación Helvética, ¿no? Y luego también agradecerle a Carlos también algo muy importante, que es que Carlos difundió mucho arte de esos países, fuera de ellos. Y luego también decirle a Carlos que tiene mucha suerte, concretamente, de tener un hermano gemelo, que creo que es así, o no sé si lo podríamos llamar así, que ha escrito uno de los libros más interesantes para que comprendamos lo que es Japón desde el punto de vista de España, que se titula Aspectos del Japón vistos por un diplomático español. Yo creo que tendrías que hablar con Carlos y aclararnos algunas cosas de esto que yo propongo. Sí, con mucho gusto. Pues con mucho gusto. Siempre es inevitable recurrir a la flora y la fauna. Por más que lo evito, no lo consigo. Y que lo trato de evitar. Por otra parte, tampoco es tan malo. Sin embargo, sí que José Luis ha puesto el dedo en la llaga. Los mosquitos de Bangladesh. Como Carlos y su mujer estuvieron en un hotel donde no había mosquitos. Al final estuvieron en un piso bastante elevado y era muy difícil abrir las ventanas y sobre todo que se elevaran los mosquitos. Pero estaban deseando trasladarse a la residencia oficial, cosa que hicieron en cuanto la residencia estuvo lista. Pues la primera noche fue espantosa porque los mosquitos se cebaron con ellos.
los picotazos fueron constantes y permanentes, y lo que hay que decir es que afortunadamente ni cogieron el dengue, ni cogieron ninguna otra enfermedad transmitida por estos vectores tan desagradables. La cosa duró un par de días hasta que compraron unos mosquiteros y ya empezaron a dormir con mosquiteros, como en las películas, y se acabó el tema de los mosquitos. En fin, luego me has preguntado otra cosa. Su estancia concretamente como cónsul general de la Federación Helvética, el tema de los entierros, todo eso tan divertido y tan... Bueno, en Berna la verdad es que no me correspondió ningún tema de traslado de cadáveres, lo que sí me ocurrió sobre todo en Washington. Y es que antes había una normativa de sanidad que exigía que fuera el cónsul a precintar el féretro que también tenía que ser de unas características especiales, de zinc, y pues se iba a las funerarias con una especie de tenazas, con los precintos, con el marchamo del Estado. Por cierto, que aunque se cambió de escudo, no se cayó en la cuenta de que aquellos marchamos tenían todavía el águila de San Juan en vez del escudo constitucional. Pero bueno, el caso es que como eran pequeños no se notaba prácticamente. Y bueno, aquello le ocurrió a Carlos varias veces, y sobre todo pues había que era muy desagradable no solo ir, sino también volver. Y hay que decir que el director de las funerarias siempre se afanaba en quitar hierro al asunto, y servía whisky y cosas para que se animara uno, y efectivamente pues se ponía uno a pensar en otras cosas. De todas formas, cuando Carlos llegaba a casa, su mujer practicaba ciertos exorcismos para quitar el malfario. En fin, son temas profesionales, pero no, en Berna lo que sí tuve que hacer, lo que sí hizo Carlos fue ir a cárceles, eso sí, bueno, a cárceles en varios países del mundo. Cuando había que otorgar un poder, pues el preso naturalmente no podía desplazarse. Esto me da pie a hablarles de una cosa, y es que últimamente con el tema del confinamiento y el tema de la seguridad no es tan fácil tanto el acceso del administrado al cónsul como del cónsul al administrado, y se intenta solventar el tema por internet. Pero claro, cuando hay que poner huellas, cuando hay que otorgar un poder, pues esto es imposible. Y claro, pues el tema presencial sigue presidiendo las vidas de los cónsules. No hay alternativa, por más que se esfuercen algunos en soslayarlo. Tenemos que saludar la presencia de la que fue protagonista en la sesión anterior, la excelentísima señora Danka Savic, embajadora en España de Bosnia-Herzegovina. Yo olvidé el otro día, señora embajadora, preguntarte cuáles habían sido tus chascarrillos, experiencias, que creo que también tendrás una buena colección, ¿no? Buenas tardes. ¿Te atreves a contarnos alguna, embajadora? Espera, tienes ahí el micro. Para mí es un poco difícil porque estoy aprendiendo español. Muchas gracias por esta oportunidad. Lo siento para estar un poco regresado, ¿no? Porque estuve en otra recepción, pero me interesa mucho el libro, quiero leer, saber más. Es una gran oportunidad para escuchar de otras experiencias, embajadores. Es importante cambiar experiencias, hablar de esto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora embajadora. Bueno, señor secretario general, señor embajador, ¿le parece que alguien quiera preguntar algo a Carlos? Pues si alguien quiere preguntar algo a Carlos. Hello. Sí, hola Carlos. Bueno, es para mí un gran placer. Yo soy embajador de Luxemburgo en España y tenía el honor y el gran placer de encontrar a Arturo Pérez
cuando estaba en Viena y esta noche he leído un pequeño episodio del Trata de Ciel Ouvert, me recuerdo muy bien, y es una grande amistad y tengo un gran placer de ver a Arturo Pérez. Y he leído su libro y me reconoce todos estos episodios. Yo solo puedo recomendar a leer este libro y tengo mucha admiración para Arturo Pérez para escribir así y también para su memoria que se recuerde todos estos eventos porque es un libro muy rico porque Arturo fui en muchos lugares en su muy grande vida diplomática y bueno, muchas gracias para ser aquí esta noche y yo solo puedo recomendar a leer ese libro que he leído con mucho placer. Gracias. Muchas gracias, querido Cristian. La verdad es que es un placer oírte. Además, me alegro que hayas leído no solo este, sino también el libro de Bangladesh. Y bueno, te agradezco ese interés que demuestras y además quisiera felicitarte por el gran trabajo que estás realizando. Muchas veces me entero por LinkedIn o por otros medios y la verdad es que estás realizando un trabajo admirable en España y todo el mundo te va a recordar como yo te recuerdo de Viena y te recordaré cuando desgraciadamente te toque ir a otro país. Así que muchas gracias y muchas gracias por venir. Muchas gracias, don Arturo. Realmente el escucharle es una clara prueba de que, o clara prueba palmaria de que viajar le abre uno los horizontes, eso es evidente. Integrarte o coger el barniz de otras culturas, conocer personas, yo creo que es el antídoto idóneo para luchar contra los nacionalismos fundamentalistas excluyentes. Este señor, con su larga trayectoria diplomática, su adaptación a tantas costumbres exóticas para los españoles, el hecho de que su vida familiar sea realmente sintomática de estas relaciones internacionales, es realmente lo que nos hace ver que este mundo tiende a la globalización. Tenemos que tender a la unidad, en una palabra, ¿sabes? Olvidarnos de estos regionalismos, de estos aldeanismos que, por desgracia, están siempre vigentes y a la orden del día. No queremos alargar mucho más la tarde. Yo no sé si alguna persona más quiere hacer alguna pregunta, si hay alguna persona que lo desee. Estamos a tiempo, pero ya vamos un poco pillados de tiempo. Entonces, ya veo que hay aquí una representación interesante de diplomáticos. Yo desconocía realmente que estaba presente la embajadora de Bosnia y Herzegovina, también el representante del Gran Ducado de Luxemburgo y, por supuesto, habrá algún representante diplomático más. Marqués Eduardo, que es una pieza clave en la Academia de la Diplomacia. Y está el embajador de Bangladesh. El embajador de Bangladesh, por supuesto. No sé si se ha sentido aludido cuando ha hablado de los monos. En un momento determinado ha cogido y se ha marchado, no sé por qué motivo, pero bueno, tendría prisa el hombre. Agradecerles a todos ustedes su presencia y, no obstante, recordarles que el Foro de la Diplomacia tiene una nueva cita con todos ustedes el próximo día 15 de noviembre, también a las 7 de la tarde, en esta misma sede. Y, por otra parte, también quería recordarles que consulten ustedes, si les apetece, la página web de la Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País. Se avecinan unas fechas muy especiales como son en España, bueno, en el resto del mundo anglosajón también, el mundo céltico, etcétera, como es la festividad de los fieles difuntos y la festividad de Todos los Santos. Con motivo de estos días tan emblemáticos, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, se representará en esta sede. ¿Me está haciendo gestos Chelo? ¿Me estoy confundiendo? Ah, bien. No he terminado de interpretar bien alguna vez los gestos. Pues como les decía, los días 31 de octubre y 1 de noviembre tendremos dos representaciones del Don Juan Tenorio, de Zorrilla. Si tienen ustedes interés, les animo a que hagan la reserva lo antes posible porque se están cubriendo las plazas a una velocidad impensable. Una representación teatral que era muy tradicional en España y que no sabemos muy bien por qué motivo está en decadencia, está desapareciendo. Hay una muy sonada que se representa en Alcalá de Henares, pero por desgracia muchos teatros españoles han dejado de hacer esta representación tan tradicional en pro de otras fiestas quizá un poco más exóticas para nosotros, como es lo que es el Halloween, ¿no? Lo que es la
festividad de la víspera de Todos los Santos. Bueno, recordarles que hay muchos actos, que siempre van a encontrar alguno acorde con sus gustos e inclinaciones, y decirles que las puertas de la torre, que no es una mazmorra cerrada, están siempre abiertas para todos los que lo deseen. Estamos en el siglo XXI, no somos una ciudad críptica ni hermética, ni nada por el estilo, sino que somos un repositorio y receptor también de todas las ideas, los pensamientos que derivan de la Ilustración y lo que es, por tanto, la inteligencia y el raciocinio. Les agradezco a todos con todo el corazón su asistencia esta tarde, y la Junta Directiva no hace más que expresar sus parabienes de que sigan ustedes compensándonos con su asistencia. Muchas gracias a todos ustedes.